Lo hacemos habitualmente con muchos funcionarios, legisladores, diputados, y hoy es el turno de charlar con Hernán Reyes, quien muy amablemente siempre que lo convocamos nos atiende. Es legislador de la ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica y está del otro lado por teléfono. ¿Cómo te va, Hernán? Buen día. Hola, buen día, Maxi, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como No, siempre. por favor. Bueno, Hernán, hay grandes preocupaciones en esta época y en estos tiempos de pandemia. Algo que está sucediendo en estos días es la liberalización de algunos presos que tiene preocupado a gran parte, te diría, a la mayoría de la sociedad, inclusive con una ruptura que hasta parece incomprensible dentro del propio gobierno, con Sergio Massa, con Sergio Berni, hablando en contra de esta medida que están llevando adelante algunos jueces. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que eso es consecuencia del uso maniqueo que hace el gobierno de determinadas consignas o determinadas políticas. La especulación que tienen al momento de tomar determinadas decisiones o de tomar determinado discurso. Lo que hicieron con el sistema penitenciario es terrible. No puede ser que la respuesta para el sistema penitenciario, la respuesta de emergencia para el sistema penitenciario sea solo abrir las puertas. Uh-huh. Yo empezaría un poco atrás, Maxi. Yo sabes que creo que lo que más dolió y lo que generó violencia en la población penitenciaria, en los detenidos que están privados de su libertad, fue la sensación de impunidad que hay cuando el Estado es quien se presenta en los tribunales para pedir la libertad Claro. de los presos de guante blanco. Claro. Entonces uno no entiende nada ya. Estoy detenido en cárceles que no están en condiciones. No hay un plan de emergencia respecto de la administración de esas condiciones, porque a mí me alarma pensar que dicen los propios funcionarios no hay jabón en las cárceles, y si no hay jabón hay que llevar jabón, y si no hay alcohol hay que llevar alcohol, y si hay hacinamiento hay que tener distancia, hay que tener planes alternativos. Yo creo que el mayor problema está en la anomia, en la falta de ejemplo, en el doble discurso, en la especulación, y eso genera violencia, y eso puede ser muy peligroso para el país en una situación de emergencia, ¿no? Pero esto que estás diciendo es muy cabal y la verdad que es la pregunta que nos hacemos muchos comunicadores o tal vez periodistas, es por qué el gobierno tomó esa decisión. Y yo me pregunto, ¿es, digamos, un funcionario díscolo del gobierno que está tomando esa decisión de acompañar la libertad de algún preso, como decís vos, de guante blanco? ¿O en realidad es una idea del propio gobierno, del propio presidente o de la vicepresidenta? O sea, es decir, ¿cómo lo tenemos que leer esto? ¿Qué lectura hay que hacer? Es la personalidad política de Alberto Fernández, es la personalidad política de un equilibrista, que llegó por sus dotes de lobista, y lo que intenta permanentemente es satisfacer los intereses de sectores contrapuestos. Uh-huh. En este caso, él, en su rol, trata de quedar bien con todos en la intención de sacar una ventaja propia, y entonces se vuelve totalmente errático, contradictorio, y eso perturba mucho al entendimiento político y a la paz social. Bueno, podés decir que desautorizar a tus funcionarios, pero después autorizarlo respecto de la intervención estatal para pedir la libertad de Jaime. Uh-huh. Esa posición errática de Alberto es la que genera este nivel de incertidumbre respecto de cuál es el rumbo. Y creo que eso tiene que ver con su personalidad política y su modo de construcción política. Hay otro dato que no podemos dejar de pasar por alto en esta charla, que es el rol que debería cumplir el Congreso de la Nación en esta situación, ¿no? Algunos están hablando ya de autoritarismo versus republicanismo. Autoritarismo porque obviamente al no funcionar uno de los poderes del Estado está todo concentrado por DNU al propio Ejecutivo Nacional, cosa que también en su momento se le criticó por esta misma, digamos, partido gobernante actual, cuando estaba Macri en el poder, que se decía que tomaba algunas decisiones como por decreto. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué el Congreso no funciona? ¿Por qué se vuelve tan relevante la idea del funcionamiento del Congreso? Porque en una situación de emergencia la tendencia es a concentrar facultades, y en esa concentración de facultades el riesgo de la arbitrariedad y el riesgo de
del mal manejo de fondos públicos es muy alto, porque empieza a regir el principio de necesidad. Claro. El principio de realidad que juega es la necesidad, entonces la decisión se vuelve inmediata, concentrada y con poca transparencia. En función de eso es que la necesidad del funcionamiento del Parlamento se vuelve urgente, esencial, ¿me entendés, Maxi? Porque estamos en una situación, siempre tiene que usar, pero ahora más que nunca. ¿Y para qué? Para tener un espacio de deliberación política, para que las tensiones políticas puedan transitar en el lugar donde deban transitar, para que el debate público tenga un lugar donde canalizarse, para que pueda haber control efectivo y pleno ejercicio de los procesos constitucionales. Uh-huh. En este momento el funcionamiento del Congreso es oxígeno puro para el sistema político y social argentino, para asegurar la legitimidad y la autoridad de cada uno de los gobernantes de turno. Creo que hay que darle esa dimensión, no ponerse a discutir si este u otro, si aquel, quién sacó más decretos, si vienen de la Rúa, Cristina o Macri. No se trata de eso. Hoy de lo que se trata es de conservar la autoridad y la legitimidad de un sistema que tiene que afrontar una pandemia que todavía no tuvo su peor estadio y que para eso lo que requiere por sobre todas las cosas no es de poder sino de autoridad. El funcionamiento del Congreso es esencial, por eso yo saludo la acción que está teniendo el bloque de Cambiemos, tanto en Senado como en Diputados, de insistir, de pedir y de exigir que se abra el funcionamiento, si no es esta semana, la semana próxima. Uh-huh. Esto no está pasando en la legislatura porteña, donde sí ustedes están sesionando. Bueno, es un ejemplo bárbaro, porque vos fíjate que nosotros vamos a la segunda sesión en cuarentena mañana. Uh-huh. Tuvimos una sesión hace 2 semanas. En esa sesión, ¿qué es lo que hicimos? Nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a funcionar en caso de necesidad de manera remota. Uh-huh. Entonces, con todos los diputados presentes de todos los bloques, discutiendo entre todos nosotros, llegamos a un acuerdo unánime de cuál va a ser el mecanismo, cuáles van a ser las reglas de juego para el funcionamiento a distancia. La sesión de la semana que viene ya va a ser una sesión mixta, es decir, la sesión de mañana ya va a ser una sesión mixta, es decir, va a haber diputados y diputadas presentes físicamente y otros que van a estar desde sus domicilios de manera remota. Pero ¿qué es lo valioso? ¿Por qué pudimos hacer eso? Porque nos sentamos todos juntos y nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a funcionar. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso. Desde Cambiemos no nos oponemos al funcionamiento a distancia. Lo que nos oponemos es a que las reglas del juego las marquen 2 o 3. Nosotros decimos, vamos a un salón presencial distinto al recinto, en la legislatura lo estamos haciendo, y vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego para sesionar. Esa es la idea. En relación a todo esto que me estás contando, ¿cómo ves el manejo por parte del gobierno nacional por un lado y también del gobierno de la ciudad respecto a lo sanitario? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Tenés críticas que esbozás o no es el momento para hacerlo? Bueno, por supuesto hay cosas que se han corregido y que se van corrigiendo en el tiempo. Vos fíjate que en la ciudad, por ejemplo, lo que fue el programa de hoteles para repatriados, que fue una cosa que salió intempestivamente y una decisión acertada del gobierno. Al principio fue muy dificultoso. La llegada de los argentinos a Seiza, la llegada de los hoteles, la falta de entendimiento, cómo nosotros nos organizamos de manera operativa, logística, cómo coordinamos política con salud para ver cómo se hacían los hisopados, que llegaban los hisopados. Ahora, con el diario El Lunes te puedo decir que fue una decisión muy acertada haber hecho eso, porque el 5% de las personas que vinieron del extranjero eran positivos y 2 de cada 3 son asintomáticos. Uh-huh. Entonces, de no haber hecho eso, hubiéramos generado una circulación del virus muy importante. En ese momento yo tenía un montón de críticas para hacer y tenían críticas para hacer conmigo. Nosotros estuvimos al frente de algunos hoteles en su momento como legisladores y ahora estamos con otros, pero lo que te quiero decir es, críticas hay en el favor de la batalla. Yo creo que no hay que callarlas, hay que poder decirlas, pero de manera constructiva. Uh-huh. Lo más importante ahora creo que es transversal a todas las decisiones, es el manejo. Yo tengo esta idea, Maxi, que la pude escribir y publicar en alguna nota de opinión. Yo creo que lo que es central ahora en este momento en Argentina es la idea de autoridad. Y la idea de autoridad fijada en 3 valores centrales: la idea de verdad, la idea de ley y la idea de cuidado. Uh-huh. Nosotros todas nuestras decisiones políticas tenemos que pasarlas por el filtro de la verdad, de la ley y del cuidado.
Si no pasa ninguno de esos tres filtros, lo que va a generar es una lesión al principio de autoridad, y eso genera anomia y puede generar mucha violencia. No hay lugar para los liderazgos individuales, para los protagonismos. Esto es una salida comunitaria de verdad. Es una oportunidad que tenemos y un desafío que tenemos. Yo no soy idealista. Ay, qué lindo lo que nos está pasando, veamos, no, es un problemón, porque hay gente sufriendo que no tiene morfi, que no le está llegando el laburo, que se está quebrando su pyme. La situación es difícil ahora. Eso Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, digamos, porque una cosa es lo sanitario, que tal vez uno puede llegar a decir, bueno, se manejó relativamente bien, pero también está el tema económico. Lo que vos decís es no menor. Hay cantidad de locales cerrados en la ciudad de Buenos Aires. Hay trabajadores o profesionales autónomos que no están pudiendo cumplir con su rol y su tarea y por ende no cobran. Hay mucha gente que por la situación económica que ya no era buena, vivían al día o tenían muy pocos ahorros, cosa que ahora se los están comiendo. Es decir, ¿qué respuesta se le da a esa gente desde el Estado? Es decir, muchos critican, la AFIP sigue cobrando, los ingresos brutos se siguen pagando, los impuestos los tenemos que seguir solventando para que justamente el Estado pueda seguir adelante. Es decir, ¿qué respuestas le damos? sí, las respuestas son todas las que hay y que no son pocas, pero no van a alcanzar. Claro. Respuestas desde el punto de vista financiero, con créditos que está dando el Banco Ciudad o el crédito que está dando el propio Banco Nación, la ANSES, la AFIP, a monotributistas. Hay una batería de medidas. De medidas. Es cierto que no alcanzan, y no van a alcanzar en la medida que esto se profundice. Por eso también nosotros tenemos que ver, por eso te decía que la salida es comunitaria, y es entender que es una salida estratégica, es mientras más rápido nosotros terminemos de liquidar esta maldita curva, más rápido vamos a poder empezar a habilitar actividades económicas para empezar a repuntar. Y lo que es la pandemia sanitaria, lo que es la crisis sanitaria, podrá terminar en un mes, 2 meses, 3 meses. No quiero arriesgar un número, pero tenemos que saber que la crisis económica y social se va a prolongar por mucho tiempo. Con lo cual, nuestras medidas y nuestra cabeza tiene que estar pensando en el mediano y largo plazo. O sea, de esto vamos a salir recién hacia fines del año que viene, y en términos económicos, si Dios quiere. Y para eso tenemos que tomar medidas ahora que yo creo que tienen que ser de contención del stock. Nosotros no podemos, todas las medidas, puede que caigamos en la capacidad del flujo económico de nuestra actividad, de nuestra empresa, de que tengamos que usar nuestros ahorros, pero el Estado tiene que estar presente para que no se quiebre esa relación trabajador-empleador, para que no se quiebre esa relación empresa-activo-empresario, tratar de sostener eso hasta el límite, para que cuando salgamos desde ahí pueda volver a brotar la semilla, porque si eso se quiebra, va a ser muy difícil reconstruirlo. Bueno, la última se la doy a Augusto Ñesgay, que está desde su casa vía Skype. Augusto, le querías preguntar a Hernán. Augusto, ¿estás? Sí, ¿qué tal, Hernán? Buen día. Sí, buen día. Quería consultarte justamente por lo que venías diciendo del tema de los filtros de la verdad y de cómo ayuda y cómo sirve. ¿Qué pudieron averiguar ustedes como legisladores o qué les han dicho sobre lo que pasó con la compra de 1.600 barbijos por parte del gobierno de la ciudad, barbijos con sobreprecios que después parece que resultaron estar vencidos? ¿Qué es lo que ustedes saben al respecto? Mirá, eso a nosotros nos preocupó y mucho, por eso presentamos un proyecto de ley que tiene 2 patas, una que es modificar el sistema de contrataciones en emergencia, y 2, crear una comisión especial de seguimiento durante la pandemia, y también hacer los planteos hacia el interior del gobierno para la investigación, y eso sucedió de hecho porque fueron desplazados 2 funcionarios de gobierno. Para nosotros el manejo de los fondos públicos siempre debe ser de manera ética y en el sentido de la buena administración para la gente, y más en esta situación. Así que desde la coalición cívica hemos hecho esos planteos. El jefe de gobierno tomó sus medidas también, apartó a estos funcionarios, se estableció en el sistema de compra la generación de una declaración jurada de conflicto de interés, se está investigando penalmente. Como te decía, no hay lugar para confusiones, para zonas oscuras o para vivos ni para corrupción. No hay lugar para eso, menos en pandemia. Así que nosotros fuimos muy claros respecto de qué medidas tenemos que tomar. Mañana posiblemente se vote esta comisión, también posiblemente podamos votar el pedido de informe,
que estamos trabajando entre todos los bloques. El gobierno se ha mostrado muy abierto a contar toda la información que tiene para que en todo caso sea las investigaciones que han falta. Hernán, gracias por estos minutos con Radio Sónica, siempre tan amable, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Un abrazo grande. Hernán Reyes es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica y como siempre, en el arranque vas teniendo todas las voces, todos